Bueno, pues hoy os presentamos el caso de Alejandro, un andaluz jerezano que tuvo que salir de España para poder seguir con su carrera investigadora. Así, pues queremos dar una perspectiva diferente con un investigador predoctoral andaluz que tuvo que salir de España, que tuvo que emigrar para poder seguir con su camino científico, con su camino como científico. Y al mismo tiempo queremos también hacer un guiño a la llamada fuga de cerebros que experimenta la ciencia en nuestro país. Bueno, pues hoy entrevistamos a Alejandro Bernal, un joven jerezano que desde muy pequeñito tenía muy claro que quería estudiar biología y así lo hizo en la Universidad de Sevilla. Actualmente se encuentra realizando la tesis doctoral en Madeira, en Portugal. Y os preguntaréis de qué trata su tesis doctoral. Pues su tesis doctoral se enfoca en el estudio de los bosques de macroalgas en la isla en el archipiélago de Madeira y en los procesos ecológicos e impactos de origen antropogénico que han llevado a su colapso o desaparición en las últimas décadas. Pues bueno, una vez que ya sabemos el tema de tu tesis doctoral, Alejandro, cuéntanos, ¿cómo es que has acabado haciendo la tesis doctoral en Portugal? ¿Cómo llegaste aquí, no? Bueno, pues Sí. al final, yo sé, un camino largo, ¿no? Hasta que consigue una posición en este ámbito de trabajo, porque hoy en día es muy difícil no solo consolidarte, ya tener un trabajo, ¿no? Y bueno, yo realicé el máster en las Islas Baleares, en Mallorca, en el Instituto Oceanográfico Español, y tras estar allí 2 años trabajando y colaborando con el instituto, pues ya empecé a buscar, ¿no?, qué es lo que quería hacer más, porque estaba trabajando, pero no me sentía realizado, quería seguir evolucionando en mi carrera, y viendo que las oportunidades en España eran muy escasas y muy limitadas, empecé a buscar otras opciones en el extranjero. Y la primera opción a la que me presenté fue en Suecia, en la Universidad de Gothenburg, en el que quedé, dentro de los aspirantes, quedé segundo, y el propio investigador principal que llevaba esa tesis, ¿no?, que me envió un email sobre la posición que se ofrecía aquí en Madeira y me animó a presentar, ¿no? Y yo, pues bueno, lo eché un poco así. Yo entonces estaba en Canarias trabajando y lo eché un poco en plan, bueno, pues me gusta el tema, era muy relacionado a lo que yo estaba haciendo antes y pues lo eché y me cogieron. Y yo creía que mis supervisores en principio iban a ser portugueses, pero no, los dos son españoles, son de Vigo, y ya cuando los conocí y demás, pues perfecto, ¿no? Fue como amor a primera vista. Vale, bueno, y ya entrando en el tema de tu tesis, ¿nos puedes explicar cuáles son los objetivos de tu tesis, de la misma? Pues sí, a ver, la tesis, la verdad que lo que me gustó en principio de la tesis era como que ya había un plan estructurado, ¿no? Por parte de mis supervisores, que esos fueron los que como que me propusieron el tema, que después desarrollamos. Pero ya ellos tenían un plan un poco esquematizado sobre qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? Y la tesis básicamente se enmarca, ¿no?, en la evaluación de los bosques de macroalgas, que son formaciones que se forman desde las áreas subtropicales hasta las formaciones de kelp, que son otras organizaciones por algas de gran tamaño que llegan hasta los polos. Y bueno, ellos tenían, siempre había aquí en la isla un poco de, ¿no?, como que de controversia, qué es lo que había pasado aquí en la isla, porque sí es verdad que la gente más mayor tiene constancia de que había antes mucho volumen, mucha cantidad de macroalgas en la costa y que desde hace unas décadas desapareció, ¿no? Y bueno, pues básicamente nos preguntamos que por qué han desaparecido, qué es lo que ha pasado, ese es uno de los principales objetivos a responder, qué es lo que hay detrás de esta desaparición, ¿no?, de este colapso, qué procesos han llevado a esto. También un primer objetivo sería también evaluar cómo están actualmente, no solo conocer cómo estaban antes, sino cómo están ahora realmente, para poder, porque sabiendo el punto en el que estamos ahora, podemos compararlo con los puntos anteriores y cómo puede estar dentro de X años o de una década. Y la última parte o el último objetivo es realizar una restauración en la isla, que esto es bastante complejo porque a ver, por ahora yo esto también lo veo un poco lejos, ¿no? Pero lo suyo sería conseguir áreas que están. Hay áreas marinas protegidas. Entonces
lo que queremos hacer en estas áreas que están como más conservadas, ¿no? Más protegidas, donde no hay una serie de impactos que sí hay fuera de estas áreas, pues realizar un piloto de restauración, que sería básicamente recolectar algas que están en alguna zona, criarlas o reproducirlas y llevarlas a zonas en las que queremos repoblarlas, básicamente. ¿Y cómo se puede hacer una repoblación de algas? Uf. Qué raro, ¿no? Pues hay varios estudios ya, hay varios trabajos publicados sobre esto. Hay muchos importantes en el Mediterráneo porque hay especies que, bien que no son la misma especie, pero son especies del mismo género, del género Cistoseira, Fucus, Sargassum. Y básicamente lo que se hace es como que se cortan la parte apical de las algas, que es la parte reproductora, ¿no? Se recortan, se meten en una serie de bolsitas que no así fácilmente se pegan en el fondo marino, en las rocas, y se dejan ahí para que los gametos y las partes reproductoras de la alga pues, repoblen la zona cercana. La zona. Vale. Bueno, has dicho que uno de los objetivos de tu tesis es centraros en la desaparición de los bosques macroalgales, de los bosques de algas en los fondos marinos, sobre todo del archipiélago de Madeira, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. ¿Y qué factores son los que han llevado a la desaparición de esas algas? Este proceso no es algo que solo esté pasando aquí en Madeira, está pasando también en Canarias y en muchas otras zonas de España y, vamos, de todo el mundo, ¿no? Está incluso en Australia. Está bien documentado, son procesos que pueden ser en muy corto periodo de tiempo, donde en un principio tenemos unas grandes coberturas de macroalgas, ¿no? Que son los llamados bosques submarinos, y que por una serie de procesos se ven degradados, que a priori no son procesos que actúen de forma aislada, es decir, no es solo por un impacto, sino un cúmulo de impactos que pueden ser desde pues, el cambio climático, la subida de las temperaturas, que aquí, por ejemplo, en el archipiélago están subiendo a razón de 0,3 grados por década. También la sobrepesca es uno de los principales impactos que subyacen tras la desaparición de estos ecosistemas. Y es que cuando se produce sobrepesca en las áreas, ¿no? Siempre los pescadores y la gente que pesca tiende a pescar los peces más grandes siempre. Entonces, cuando se retiran estos individuos, los peces más grandes, que son los depredadores de los erizos de mar, porque para un bicho que se pueda comer un erizo de mar, que aquí son como una pelota, tiene que ser un bicho grande, porque eso no le puedes meter mano a cualquiera porque pincha, vamos, básicamente, y son muy duros. Entonces, si tú retiras estos depredadores de los erizos de mar, al final lo que estás promoviendo es que los erizos de mar hagan un boom, ¿no? Se poblen toda la zona y al final depredan sobre las algas y acaban arrasando. Eso es uno como de los principales impactos, ¿no? Pero hay muchos más, desde la sedimentación, la turbidez del agua, las olas de calor marina, que es un impacto que estamos también estudiando ahora, que son muy importantes y que, por ejemplo, en Australia en el año 2011 hubo una ola de calor súper fuerte, que subió la temperatura durante una semana a razón de 3 o 4 grados del mar, la temperatura superficial. Y claro, estos son procesos que poco a poco van degradando los bosques de macroalgas y si interactúan entre ellos, pues al final hace que se acelere el proceso, ¿no? ¿Y creéis que las olas de calor marina tienen que ver con el cambio climático? Sí, de hecho, ahora justo estamos trabajando para una publicación, he sacado información y las temperaturas del mar históricas aquí en el archipiélago. Y desde el 2000 los eventos de olas de calor marina se han multiplicado por razón de 3 o 4. Es decir, hay 3 veces o 4 veces más olas de calor a partir de los 2000 que de lo que había antes, ¿sabes? O sea que son eventos que se están acelerando y que cada vez son más frecuentes. Entonces, bueno, en general, ¿cómo crees que está afectando el cambio climático a los fondos marinos? Y, bueno, sobre todo a las algas y a los bancos de algas, que es lo que tú estás especializado. Bueno, pues sí que es verdad que ahora hay una publicación reciente que también han visto como estas olas de calor también seleccionan aquellos individuos, ¿no? Que son más resistentes a las olas de calor, porque al final
mueren los que no pasan a esa ola de calor, se quedan los que tienen una serie de genes que los permite resistir a las olas de calor. Y quizás ahí hay un punto de esperanza, ¿no? Que podamos seleccionar individuos resistentes para repoblar zonas que han sido degradadas. Pero claro, el cambio climático no es solo temperatura, son muchos procesos que ocurren en el mar y otro de los impactos también es la acidificación de los océanos, ¿no? Los océanos, por la subida de la temperatura y por otros procesos, está viendo cómo su pH cada vez está subiendo más y esto también afecta a los organismos. Entonces, esto es algo que no solo podemos ver el cambio climático, el cambio global, que me gusta más llamarlo cambio global porque no es solo algo relacionado con las temperaturas, ¿no? Es algo a nivel más complejo que cubre muchas cosas. No es algo que afecte a nivel regional solo, es algo que afecta a nivel global y que la política o las acciones que se tienen que llevar tienen que ser conjuntas, ¿no? Y tienen que ser globales, porque de nada sirve que se tomen medidas aquí, pero en otro lado no las lleven a cabo, y entonces Claro. es un tema muy complejo, muy difícil. Creo que la gente no es consciente de la importancia de los bosques de algas. Y bueno, porque no es una cosa de la que se hable mucho o de la que no se sabe apenas nada de los bosques de algas. Entonces, aparte de que son considerados como los ecosistemas más productivos y dinámicos de la Tierra, pues bueno, ¿nos puedes decir qué consecuencias tiene la reducción de la presencia de macroalgas en los fondos marinos? ¿Qué Sí, consecuencias? bueno, para encuadrar un poquito primero, todos sabemos, ¿no? Siempre desde pequeños los bosques terrestres siempre son, como decimos, el Amazonas, ¿no? La jungla, son los pulmones del mar, del planeta. Gracias a los bosques respiramos, hay oxígeno. Y es verdad, ¿no? Gracias a los bosques pues se produce mucho oxígeno, pero realmente el pulmón del planeta son las algas. Y concretamente no las macroalgas, sino las microalgas, el fitoplancton que está en el agua, es lo que más oxígeno produce, ¿no? Pero claro, que encuadrándonos o marcándonos en las macroalgas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que perdemos, ¿no? si desaparecen? Pues básicamente estas algas son como los nidos de muchas especies. En las algas hay un montón de especies, desde pequeños crustáceos hasta pececitos que se alojan ahí cuando son pequeñitos, ¿no? Y les sirve de protección a sus depredadores. Entonces son una fuente de biodiversidad brutal. En un alga puedes tener, vamos, ahora cuando hemos estado en el País Vasco haciendo unos experimentos, las algas estaban llenas de pequeños caracolitos, de pececitos, de estrellas de mar, de infinidad de especies, ¿no? Y de filos muy distintos, muy biodiversos. Entonces la desaparición de las macroalgas no solo implica la pérdida del alga en sí, también conlleva la desaparición de todas esas especies que están alojadas en ella, ¿no? Que son su casa, vamos, para así decirlo, básicamente. Pero claro, no es solo, es algo muy importante, pero no es solo eso, también son sumideros de CO2, es decir, las algas atrapan CO2 para conformarse ellas, ¿no? Es como su fuente de energía. Entonces, si perdemos estas algas, también estamos perdiendo esa capacidad de los mares de atrapar CO2, este efecto de gas de efecto invernadero del que tanto se habla, ¿no? Pues es otro de las pérdidas. Y en muchos sitios, pues también son protectores de la costa, ¿no? El hecho de que haya macroalgas hace que se proteja la línea de costa y que el hidrodinamismo y el impacto de las olas sea mucho menor, por lo que se protege la línea de costa, que es algo para lo que los ayuntamientos y los gobiernos gastan muchísimo dinero a lo largo de los años. Siempre que hay una tormenta o lo que sea, tienen que gastar muchísimo dinero en recuperar el litoral. Siempre cuando vemos los paseos marítimos que Sí. pues ese es otro servicio que perdemos también. Hay un montón más, pero estos son los principales, ¿no? Los más importantes. Con lo cual es muy importante. Son muy importantes las algas Claro. y los bancos de algas. Claro, Bueno. siempre las algas siempre han sido como un casquito, ¿no? Cuando tú estás en la playa, qué asco el alga, huele mal. Pues sí, es verdad, huele mal, está feo, no sé qué, pero si, por ejemplo, hay muchos ayuntamientos que deciden que las algas hay que retirarlas, ¿no? Cuando están sueltas, así, cuando llegan los arribazones de las olas y demás, que hay que retirarlo porque eso es feo para el turismo. Pero no se puede retirar porque en esa alga que
que están muertas o que están ya desprendidas de los fondos. Eso es una fuente de alimentación para muchas otras especies y también es protección para otras muchas especies que anidan solo cuando el alga está muerta en la playa. O sea que, y estamos retirando energía del sistema, ¿no? Hay zonas que no tienen mucha energía, las aguas no tienen muchos nutrientes, por ejemplo, y si tú estás retirando encima todo lo que te llega del mar, que lo estás quitando porque no va a volver, estás retirando mucha energía del sistema y estás haciendo que los sistemas cada vez sean más pobres. Tenemos entendido que tú coges muestras del mar, de las algas, de una forma peculiar, de una forma que puede resultar curiosa. Cuéntanos, ¿cómo coges tú el muestreo? Bueno, a ver, hay muchas formas de recolectar las algas y todo depende de lo que tú quieras estudiar, ¿no? De lo que quieras conseguir, de cómo va tu experimento, de lo que quieras ver. Si lo que quieres hacer, por ejemplo, es recolectar algas para realizar experimentos de mesocosmos, ¿no? Que son experimentos en los que tú tienes o pones unas condiciones que tú quieres estudiar, pues lo que haces básicamente es ir a la zona donde están tus algas, las recortas con una tijera, las cortas la zona que te interesa y las usas para experimentación. Esta es la zona litoral, pero claro, si tú quieres trabajar en el sublitoral, tienes que ya bucear, recoger las algas que quieres y demás. No siempre hacen falta recoger las algas, porque esto es si vas a hacer experimentos en laboratorio, pero también se pueden hacer experimentos en el medio. Y, por ejemplo, ahora aquí vamos a trabajar con pozas intermareales, que son como piscinitas, ¿no? Que se forman en el litoral. Y no vamos a recolectar algas, porque las pocas que hay están ahí. Entonces lo que vamos a hacer es analizar por qué están ahí las algas, por qué esos son sus últimos refugios. No vamos a hacer nada extractivo, simplemente vamos a caracterizar las pozas, ver qué es lo que hay, la profundidad que tienen, los parámetros del agua. Pues ahora nos gustaría saber un poco más acerca de tu experiencia en Portugal como investigador predoctoral. Entonces, ¿nos puedes decir si fue duro para ti o si supuso para ti algún tipo de frustración el hecho de tener que decidir casi de forma prácticamente obligada, según nos contaste, el tener que irte fuera de España para poder seguir con tu sueño? Y si a día de hoy lo consideras una decisión acertada. Sí, a día de hoy acertadísimo. No puedo estar más contento de haber elegido. Y sí que es difícil, ¿no? Porque tú, joder, yo me quiero formar en mi país, que me ha formado también a mí, quiero seguir formándome, quiero producir para mi país, ¿no? Y ya no solo por eso, sino porque coño, quiero vivir con mi familia, cerca de mi familia, con mis amistades de toda la vida, y eso pues se te niega un poco, ¿no? Pero claro, tienes que poner un poco la balanza y decir, me quedo aquí y sigo en esta dinámica de a ver qué pasa, consigo trabajo, consigo lo que quiero, ¿no? O me voy y ya lo tengo. Pues yo decidí, me voy, ya lo tengo. Cuando me vine aquí fue el año pasado, tenía 25 años, ahora tengo 26. Decía, si lo quiero hacer, lo tengo que hacer ahora. No me iré fuera, porque, a ver, mi objetivo a largo plazo es volver a España, pero vamos a ver, porque eso no lo veo tan claro. Pero si si en algún momento me tenía que ir, era en ese momento. Entonces yo creo que fue una decisión más que acertada, ¿no? Entonces, ¿consideras que te ha enriquecido tanto personal como profesionalmente? Sí, totalmente. Y si volviera atrás, elegiría lo mismo otra vez, sin duda. ¿No? Y ya con respecto a las diferencias a nivel burocrático o administrativo y de requisitos que te piden cuando tú trasladas tu expediente o te vas a hacer la tesis doctoral a Portugal, ¿crees que hay muchas diferencias entre ambos países? No, España y Portugal son muy similares. En plan, el caos burocrático lo llevan ambos por bandera. Sí que es verdad que fue un poco difícil el proceso de... No que me seleccionase, porque eso fue en un periodo de 2 meses, básicamente, y fue rápido. Pero el periodo de inscripción en la universidad fue un poco difícil porque tuve que ir presencialmente, no le servían los documentos escaneados y enviados por email, tenía que enviar mis diplomas oficiales, los originales. Y sí que es verdad que el tema burocrático pues, es un poco desastre, como en España también. Pero bueno, eso al final también es una parte es algo que llevamos encima, ¿no? De los científicos. Encima de nuestro trabajo llevamos esa parte burocrática que tenemos que llevarla y que ojalá
ojalá fuese más fácil, ¿no? Porque al final nosotros nos tenemos que centrar en nuestro trabajo, no en la burocracia y en todo el papeleo. Pero bueno, tampoco fue algo muy, muy desastroso, pero sí que fue un proceso lento. Con respecto a tu tesis, tú estarás en algún grupo de investigación, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy en el laboratorio marino Canning Club, que forma parte de la institución MARE, que es el centro de investigación de los mares, ¿no? De las masas de agua en Portugal. En Portugal no hay una institución como sería en España el IEO, ¿no? Que forma parte del ministerio, es el Instituto Español de Oceanografía, que es una institución íntegra y que está dentro del Estado, ¿no? Y del ministerio. En Portugal es un modelo un poco distinto, los laboratorios y los centros de investigación no están dentro de los ministerios, sí que reciben financiación de los ministerios, pero no forman parte de ellos. Y muchas veces reciben el dinero a través de fundaciones. Yo recibo, por ejemplo, mi salario a través de Arditi, que es una fundación para el desarrollo tecnológico y científico de aquí de Madeira, que es la que estas fundaciones lo que hacen es como reciben el dinero del gobierno y ellos lo proveen a los centros de investigación y a los laboratorios. Entonces, ¿ellos son los que os financian? Sí. Al final de cuentas es el gobierno, ¿no? Porque el gobierno es el que le da los fondos a ellos, pero ellos son los que administran, ¿no? Los fondos y a quién dárselo y a quién no. En España, normalmente los fondos vienen directamente del gobierno, ¿no? A los centros de investigación. No hay sí que la hay, pero no es tan común esta figura de fundación ahí en medio. Vale. Y bueno, ya para terminar, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de un investigador predoctoral, en este caso andaluz, que tuvo que salir de España, que tuvo que emigrar para poder seguir con tu carrera investigadora, pues ¿qué reivindicarías tú a modo personal para una mejora de la ciencia en general y para evitar lo que hoy en día se conoce como fuga de cerebro? Bueno, pues básicamente, si queremos evitar la fuga de cerebro, y ya no solo evitar que se vaya más gente, que también, sino traer a los que ya están fuera, ¿no? Pues habría que desarrollar un plan a nivel nacional de captación de estos investigadores e investigadoras que se han ido y que están fuera. Porque claro, seguro que todos quieren volver, o muchos quieren volver, pero si vuelven con las condiciones que les ofrecen, no van a volver ninguno. Entonces, lo suyo sería desarrollar un plan nacional de captación de este talento que se ha marchado. Y por otra parte también, pues crear política, no soy político, pero supongo que habrá maneras de evitar que esta fuga de cerebro vaya más. ¿Qué es lo que hay que hacer inmediatamente? Pues evidentemente aumentar el gasto en financiación para la ciencia, ¿no? Y no solo en ciencia, también en tecnología, en tecnología como parte de la ciencia, básicamente ni más de más, ¿no? Pero claro, estamos en una situación ahora, además con todo esto del coronavirus, se supone que ahora íbamos a empezar a salir un poco de la crisis pasada, después de tantos años, ahora nos viene otra encima. Se ve difícil. La cuestión es que si los planes y las políticas no se toman cuanto antes, todo se va prolongando. Y si seguimos en el plan en el que estamos, los 20, 30 o 40 años que tenemos por delante, vamos a seguir igual, no se va a solucionar nada. Pues bueno, Alejandro, yo creo que ya más o menos concluiríamos aquí la entrevista y desde IMPREAN, el proyecto sobre la investigación predoctoral en Andalucía, nos gustaría mucho queremos darte las gracias por haber participado en esta entrevista diferente, online, por los tiempos que corren ahora mismo y bueno, porque también tú estás en Madeira y obviamente no vamos a ir a Madeira. Así que pues nada, muchas gracias. Pues nada, yo daros las gracias a ustedes por esta iniciativa tan necesaria. Hace falta más. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro.